Buenas noches, distinguidos amigos puertorriqueños, nuevamente aquí en la página de El Vigilante Internacional Noticias a través de La Voz de Frankie, mi página personal Francisco Rodríguez Napoleoni, ya de frente a través de YouTube y en Personajes de la Calle, distintas páginas transmitiendo una misma entrevista con la intención de dar a conocer a los candidatos a puestos electivos, quiénes son los que nos están representando, cuál es la diferencia entre unos y otros y la intención de educar al pueblo de Puerto Rico, a nuestra juventud y a nuestra gente de la mayor edad para que sepan que la constitución del voto el próximo 3 de noviembre tiene que ser un voto pensado, un voto útil que convierta a Puerto Rico en lo mejor para nuestras futuras generaciones. En la noche de hoy me complace tener en presencia cibernética nada más y nada menos que a José Vargas Vidot, senador independiente de todo Puerto Rico, y hoy él y nosotros estaremos conversando. Con la primera pregunta damos a la bienvenida al senador diciéndole por qué y para qué desea ser senador nuevamente y qué ha hecho por Puerto Rico. Vargas Vidot, buenas noches. Gracias, Francisco. La verdad es que me siento muy honrado. Yo sé que me has perseguido por todos lados a ver si esta entrevista se da, y no creas que es que no haya querido, sino que mira la hora del día, la hora de la noche que es, y yo acabo de venir del cumpleaños de mi nieto, pero ha sido un día bien fuerte, bien fuerte. Definitivamente existieron unas agendas muy abiertas cuando yo me autonominé para ser senador independiente. Todo el mundo me vaciló. Las personas en las universidades, profesores, hicieron estadísticas todas científicas de que yo iba a ganar, iba a sacar 8 votos o 9. Que necesitaba como $100,000 para una campaña, que si no tenía dinero, pues obviamente la cosa estaba difícil. Eran 3 agendas, hermano. Una, cansado de que me engañaran los políticos. Porque yo soy un hombre de comunidad y la mayoría de las veces que fui al Senado y fui a la Cámara y iba inclusive alcaldes, se retrataban conmigo, hacían miles de promesas, le decían a las personas que iban a iniciar sendos programas, ¿verdad? Porque todo el mundo reconoce que el peritaje mío es en adicciones y en problemas sociales, ¿verdad? Y aunque yo soy médico, yo soy doctor en medicina, segundo, el que se abriera un espacio para que otras personas sintieran la valentía y el ánimo de que el pueblo estuviera directamente representado en la Asamblea Legislativa y no a través de los partidos. Y tercero, la idea de que los asuntos de la micropolítica, que son los que destruyen el hogar, son los que destruyen las finanzas, son los que les roban el acceso a la gente a los servicios de salud, son los que permiten una deserción escolar de 51%, que no se discuten porque están tapados siempre por el bochinche, ¿no? El bochinche, que es la macropolítica en Puerto Rico, asume un carácter de seriedad, y entonces los demás senadores y representantes pues les encanta discutir la reencarnación del cangrejo, ¿no? Entonces mientras eso pasa, pues Puerto Rico se hunde en escombros morales, en escombros políticos, se hunde en lo que se llama una desesperanza aprendida, en una idea permanente de fracaso. Es que nosotros no podemos, es que no debemos, es que no nos dejan. Y yo creo que entonces esas fueron las agendas. En este año sigo insistiendo en esas agendas, pero añado otras más, porque durante 4 años presenté 429 proyectos, radiqué en el Senado con un 70% de aprobación en el propio cuerpo que yo estoy, en donde yo participo, pero, Senador, dime. de esas medidas que logró aprobación, ¿nos puede mencionar alguna que podamos refrescarle la memoria a nuestra gente? Claro, por ejemplo, devolverle el dinero asignado
desde hace muchos años al 911, que se lo robaron los gobiernos y entonces se los apropiaron para la alcancía del supuesto pago de la deuda, y esos dineros hacían que el 911 fuera una gestión autogestada, valga la redundancia, y que no tuviera vaivenes políticos ni financieros, porque los que no lo saben, los dineros de 911 vienen de un impuesto que se determinó en las telecomunicaciones, y sin embargo todos esos millones y millones y millones de dólares se recortaron caprichosamente y se le quitaron, y en esa misma medida los servicios de emergencia que se tramitan a través del 911, inclusive su infraestructura, sufrió un deterioro que hay prueba periodística, ¿no? de que eso ha sido como la constante en muchos años. El aumento de sueldo de los bomberos, que tenían una miseria y todo el mundo decía que no se podía, y logramos entonces, logramos dinero nuevo a través de un pago de las propias compañías aseguradoras en el área de fuego, tal y como se hace en los Estados Unidos continentales, en donde las aseguradoras de fuego aportan a lo que se llama un Firefighter Fund. ¿Cómo se aprobó esa medida? Esa medida se aprobó con mucha pelea, mucha pelea, porque primero hay grandes intereses por el medio. Las compañías de seguro, que en ese momento en donde yo las radiqué, estaban ganando sobre 84 millones de dólares por encima de lo que pretendían ganar. Se hacían las empobrecidas para no aportar algunos 3 o 5 millones, que es lo que representa ese dinero recurrente, ¿verdad? Y luego pues se aprobó en el Senado en forma unánime. Luego en la Cámara tuvo sus peleas y no gozó de la unanimidad de la Cámara, pero luego entonces se firmó como ley. Es una ley ahora. También te puedo decir que hay los policías en Puerto Rico tienen ahora una tarjeta de salud, que además de la tarjeta regular de salud, les permite ir a cualquier CDT o cualquier farmacia, cualquier laboratorio, y conseguir los medicamentos gratis para ellos y sus familiares directos. Un proyecto que estaba aprobado hace muchos años y nunca le dieron la oportunidad de que se convirtiera de que tuviera la infraestructura organizacional y gerencial para que se volviera una realidad, y entonces nosotros escribimos para que así fuera. Y así un montón de proyectos. Hay 59 leyes que son parten de proyectos míos que hice en autoría o en coautoría. De manera que hay otro montón de proyectos que yo quisiera darle seguimiento. Vamos a hacer un paréntesis aquí, en la coautoría. Hemos visto que a lo largo de estos pasados 4 años, ¿verdad? Siempre que se habla de las resoluciones presentadas por Vargas Vidot, por mala suerte de la cuestión esta burocrática del Senado de Puerto Rico, inmediatamente le enganchan como coautor o parte de la misma medida el nombre de Tomás Rivera Chatz, presidente del Senado. ¿Por qué razón? No es así. No. Eso no ocurre así. O sea, yo soy un senador, yo vengo de la academia. Eso quiere decir no quiere decir que la gente de la academia sea mejor o peor que nadie, pero yo tengo la mala costumbre o buena costumbre de leerlo absolutamente todo. Yo me leo hasta la mano. Así que la verdad es que cuando yo voy a trámites legislativos y busco todas las medidas que se han radicado en una semana, yo, además de las que yo radico, porque no las voy a releer yo mismo, pero además de las que yo radico, yo me amanezco leyendo todo lo que se radicó. Así que hay medidas que son un disparate, que nadie las entiende, y con esas yo trabajo también, ¿sabes? De verdad que lo que hago es que, te voy a decir después, pero entonces hay otras que son malas medidas, malas, que van a ser malas para el pueblo y que definitivamente yo le voy a votar en contra. Pero entonces, tanto este servidor como mi equipito de trabajo, lo que hacemos es buscar la manera de mitigar daños en esas medidas, buscar la manera de introducirle enmiendas. Para poderle introducir enmiendas tengo que pelear lindo y bonito y lo logro. Yo soy de los senadores que más enmiendas me aprueban en sala, porque voy bien preparado, muy bien preparado, de modestia aparte. Y el tercer grupo es el grupo de medidas buenas, medidas que yo sé que son buenas.
una costumbre que yo tengo durante estos 4 años es que yo no miro quién es el autor. Yo, o sea, cuando yo las leo desde la exposición de motivos en adelante y no miro quién es el autor. Hay veces que es evidente que es una medida de administración, porque para el buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces yo no miro si es del PNP o si son de los populares o si es del PIB o sea, lo que sea. Y si es buena la medida, entonces yo voy donde el autor de la medida y le digo, ¿usted acepta que yo le añada, le enmiende, le sugiera algunos elementos, que revise la medida? Y cuando me autorizan a eso, entonces que yo estampo mi coautoría. Que Ok. algunas son de Rivera Chat, por ejemplo, una medida controversial es la de la ley del castillo. ¿Se acuerda de esa, verdad? Es la ley donde el stand your ground. O sea, es la ley donde una persona se puede defender con un arma dentro de su casa sin que resulte al final ser tratado como un criminal porque defendió. Pues esa es una medida del señor Tomás Rivera Schatz y yo intervine en ella eh, con varias cosas, o sea, importantes que son, como la ley de armas también. En la ley de armas, aun cuando yo no tuve éxito en las enmiendas que incluir, porque a mí me tocó en la ley de armas escribir toda la modificación de las penas, porque la ley de armas es una ley en el área de penas en Puerto Rico, para que los que no son abogados o abogadas sepa, es la de las leyes más primitivas, medievales y estúpidas que existen en nuestro país. ¿Por qué? Porque produce unos confinamientos a perpetuidad. Por ejemplo, si yo mato a alguien con un cuchillo en un sitio, me dan cadena perpetua y a los 20, 25 años yo tengo la oportunidad de ir a la Junta de Libertad Bajo Palabra y pedir una reconsideración de mi condena y por buena conducta, por que estudié, porque lavé los platos, porque me porté bien, me van a conceder bonificación y entonces me van a dar la libertad. Pero si yo llego a un sitio con un arma, ¿verdad? Aunque sea de plástico y no sirve para nada, pero amenazo a 5 personas que estaban allí para robar, porque tenía hambre, porque lo que sea, y de momento me arrestan, pues me van a echar las penas fijas de la ley de armas, ¿verdad? Son 10 a 12 años por cada una de las personas que estaban allí, y eso es año natural, eso no bonifica, y las penas son consecutivas, es decir, que en vez de ser recurrente, pues yo cumplo 12 primero, 12 después, 12 después, y no maté a nadie, lo que hice fue robarme un Lindbergh, y 12 después, y 12 después, y 12 después, y al final, después entonces tengo que cumplir las otras penas por el robo agravado, por yo no sé qué, por lo que se le ocurre al fiscal zumbarme eso. Y eso es bien peligroso, mucho más en Puerto Rico, donde el 90% de los casos que van a una corte son arreglados. O sea, se arreglan fuera del tribunal. La mayoría de las veces son gente pobre y los amenazan, los presionan y le dicen, mira, declárate culpable en un delito menor y te cumples estos años y entonces, pues ya tú sabes, y entonces las cárceles están llenas, el 80% de la gente en las cárceles en Puerto Rico están ahí por lo que se llaman crímenes no violentos, es decir, ofensores no violentos, de manera que están relacionados con el uso de drogas, están relacionados con la pobreza, están relacionados con la ley 54, la parte de no pagar pensión, están relacionadas con un montón de cosas que son, yo creo que inútiles y que en este momento debemos de soltarlas. Vargas Vidó, usted antes de ser senador ya llevaba una carrera de estar mezclado con la gente, de los que caminan a pie, de los que sufren, sueñan, de aquellos que estudian pues a veces debajo del poste, ¿verdad? Y no reciben la mano amiga de alguien que diga, ven que te vamos a dar la mano, o aquella viejita que quizás no tenía una empatía de un senador. Hoy día yo me pregunto, para beneficio de los que nos están viendo, ¿cuál es la diferencia de un senador que llega de manera independiente a un senador que es electo bajo la insignia de un partido? Hay una diferencia del cielo a la tierra.
Primero quiero advertirte una cosa, ¿verdad? Con mucho respeto. La realidad es que yo sigo haciendo el trabajo de las calles. Sí, vamos ya mismo a hablar de eso. Ok, pero entonces hay una diferencia grandísima. Primero, el senador puede, como me consta porque yo, como soy independiente, digo lo que me dé la gana. Así que no tengo un dedo amarrado con nadie. Me consta que a diferencia de cómo yo pensaba antes y cómo piensa la gente usualmente en las calles, no todas las personas que están en un Senado, en una Cámara, son malas personas. Hay muchas personas con muy buen corazón, hay gente bien intencionada, hay gente que con una gran nobleza. Bueno, yo puedo distinguir amigos míos como el señor Henry Newman, que es ideológicamente totalmente contrario a lo que yo pienso, y sin embargo es un hombre que yo respeto porque su trayectoria, por lo menos en los 4 años donde he compartido con él, revela un hombre con una interesante capacidad de ser sensible a la gente de su distrito. Y además de ser bastante independiente en sus criterios. Pero entonces la diferencia, horrible, mano, horrible. La diferencia es que en un partido tú perdiste la representatividad directa. La persona que es elegida por un partido, que le dijo a usted cuando lo fue a visitar y le fue a dar un sticker o le fue a dar cualquier cosa, o le fue a dar la mano o a chocarla o yo no sé qué, esa persona ya no lo representa a usted, porque cuando llega y se sienta allí, a menos que no se quiera buscar un lío con el partido, porque hay gente que lo ha hecho, y qué bueno por ellos, ¿no? La verdad es que representan a un demonio infeccioso para la política puertorriqueña que se llama caucus. Entonces ese demonio infeccioso hace que se robe la representatividad. Y de hecho, hay discursos inclusive del señor presidente que cuando empieza a hablar dice, porque yo represento al honroso partido nuevo progresista, no sé cuánto. No, usted no representa al honroso partido nuevo progresista, usted se equivocó. Usted representa al pueblo de Puerto Rico y la gente le eligió a usted para que las lágrimas de la señora que está llorando, usted las entienda sensiblemente, y usted lo eligió para que la alegría del niño que se ríe porque tiene una buena escuela, usted también le entienda y preserve un Montessori, como ahora mismo está en juego por un secretario de Educación que no sirve para nada, y cosas así. Así que hay una diferencia. Yo soy libre y puedo hacer alianza con quien me dé la gana para lograr que mis sueños y mis objetivos legislativos se logren, en vez de yo hacerlo como un lobo solitario e irme en contra de todo solamente para ser el más guapito del hemiciclo, ¿verdad? Yo tengo que escoger dos cosas. O soy el buscabulla, me gano un lugar en un espectáculo de estos de risa política en la televisión, y no apruebo, no logro adelantar absolutamente nada. Y ese no es el caso, porque por lo menos lo que hemos conocido de su trayectoria como senador, no hemos visto protagonismo de controversias así extremas en la legislatura. He tenido controversias y antagonismos todo el tiempo por las cosas que yo no creo. Porque cuando un proyecto es malo, no sé si me has visto en mis turnos, ¿sabes? Yo soy increíblemente incisivo. Sí. Y de hecho, siendo uno... El debate no se ha ido a lo bajo. Personal, a lo bajo. Sí. Es una meta que yo tengo desde un principio de vida, ¿verdad? Así que, otra cosa bien interesante, yo no tengo que rendirle cuentas a ningún partido, así que hoy yo estaba en Los Lirios y yo estaba en Cupey Alto y solo, no tengo que andar con un chorrelambones, no tengo que estar buscando escolta, me bajo solo de mi propio carro, el mismo que tenía antes de ganar, que no me pagan la gasolina, ni me pagan, ni quisiera que me la pagaran. No me recuerdo, a usted le habían asignado una comisión. ¿Usted preside una comisión todavía? Sí, claro. Sí, yo presido una comisión que yo mismo diseñé. Es la Comisión de Iniciativas Comunitarias y yo creo que sería una bajeza para mí decirlo, ¿verdad? Que pues dentro de todas las cosas que yo no coincido con Tomás Rivera Schatz, que son como el 99.9% de que no coincido, ¿verdad? La realidad es que al pan y al vino, y el señor tuvo la elegancia y la deferencia de decirme, yo no quisiera que usted abandonara el trabajo que usted hace en las calles. ¿Usted cree que esas fueron las palabras de él? ¿Usted cree que se podría
desarrollar una comisión que atienda directamente eso. Y lo hizo. La comisión mía ha sido una comisión bien efectiva y de hecho la comisión mía produjo el proyecto 1332, 1232, que es el proyecto que diseña el plan nacional, primera vez en nuestro país, el plan nacional, digo, ellos no le dicen nacional, ¿verdad? Pero el plan estatal para el abordaje del sinhogarismo. Una pena que ese proyecto, que fue el producto de un año de estudio, de consulta y de trabajo arduo, aprobado unánimemente en el Senado, no solamente aprobado, sino que hubo un discurso del señor presidente a favor de esa pieza, llega a la Cámara de Representantes y le aplican el torque de la vagabundería y de la politiquería barata típica de muchos políticos, politiqueros por ahí, ¿verdad? Que ostentan alguna posición legislativa. Y el señor Alonso, presidente de la Comisión de Bienestar de la Cámara, detuvo ese proyecto criminalmente en su comisión y no pudo entonces tener feliz término, ¿verdad? Pero era un proyecto que iba a ser una revolución en Puerto Rico. Igual el proyecto 849 de este servidor, que es el proyecto que reforma totalmente la justicia juvenil. Fue un proyecto de un año completo de trabajo. La Escuela de Leyes de la Universidad de Ponce, la Sociedad de Asistencia Legal, fiscales, jueces, trabajando arduamente para modificar para reformar esa ley juvenil, que en este momento todavía es viciosamente medieval. Todavía los niños andan encadenados, niños de 8 años, ¿verdad? Confinamiento en solitario. No hay una determinación de edad límite para asumir una corte. Todas esas cosas pudieron haberse echado a un lado. Eso se aprobó en el Senado unánime. No, una sola persona votó en contra, que fue Zoe Lavoy. Y en la Cámara se aprobó y el gobernador Ricardo Rosselló lo vetó. Y en el Senado, en una movida bien interesante de este gallito, logramos irnos por encima del veto del gobernador. Y entonces pasa a la Cámara, a que la Cámara también haga lo propio, ¿verdad? Y los cobardes de la Cámara no lo hicieron. ¿Usted entiende que el pueblo ha absorbido en conocimiento el trabajo que usted ha realizado? Bueno, yo creo que sí, porque yo soy de las personas que camino mucho por todo Puerto Rico mientras todo el mundo está en la plepla, ¿sabes? Y así fue que yo hice mi campaña original y así he seguido haciendo. Cuando yo voy a los lugares, yo mido. O sea, yo soy un científico social. Yo mido cosas. Lo que ellos tienen que pagar, lo hago yo, porque o sea, yo sé medir opinión. Así que continuamente nosotros hemos hecho consulta al pueblo, consulta. De hecho, más de 25% de las radicaciones mías son leyes por petición, son proyectos por petición. De manera que quiere decir que escucho al pueblo y lo convierto y lo radico en una medida. Y la gente lo sabe. En los live. Vamos a analizar, usted que viene de la calle, que conoce lo que es la calle, vamos a analizar dos cosas importantes. De manera objetiva, me gustaría que usted me diga, si usted fuera Vargas Vidó, el que no es senador, ¿cómo usted ve la legislatura ahora mismo? ¿Hay legisladores que hagan el trabajo que hace el senador Vargas Vidó? No lo hay. No hay esa conexión dentro de la legislatura, como si estuviesen buscando votos, pero no buscando el voto, sino buscando la necesidad para después resolverla. No hay eso dentro de la legislatura. No lo hay en el área en donde yo me muevo, pero me consta, por ejemplo, que la hay en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, mencioné a Henry Newman, pues lo he visto moverse en el deporte, con la gente en la calle, lo he visto moverse entre el vecindario. El señor Juan Dalmau del Partido Independiente Puertorriqueño, un gran legislador para mí,
un senador que cumplió cabalmente su objetivo, pues un hombre que yo lo veo, por ejemplo, el dilema de los soldos en Puerto Rico, él se metió directamente, no fue de afuerita, no fue buscando votos, sino que exploró, se capacitó humildemente para poder entonces erradicar 4 medidas, de las cuales algunas yo soy coautor. Hay 2 medidas que me interesan mucho, y una de ellas, usted la acaba de mencionar, que es la medida de los sordos. Yo, pues mi mamá es sorda muda. Esa medida se aprobó. Sí, de 4 medidas se aprobaron 3. Ahora mismo no te puedo precisar cuál de él. ¿Verdad? O aguantada. Sí, una que fue aguantada. Sí, sí. Hay otra medida que la presentó el senador Rodríguez Mateo, que era en relación a la fibromialgia. Hasta ahora creo que está aguantada en el proceso acá en la Cámara, pero realmente son cosas que deben de darse a conocer más, ¿verdad? Pero son medidas que vamos a usar la misma estructura de pensamiento crítico que me pusiste a mí, ¿verdad? Si tú fueras, pues, Francisco Rodríguez, que no estás entrevistando y miraras hacia adentro, ¿verdad? Pues te das cuenta que son medidas que no son antipáticas para ningún partido, no hacen daño a ninguno de los dueños de las corporaciones mafiosas que se enriquecen de medidas que son de agenda inconfesable. Al revés, son medidas que van a ser buenísimas para el pueblo en general, porque la fibromialgia ha tenido inmensas controversias en términos primero de su diagnóstico y de la capacidad que ese diagnóstico puede generar en términos de incidir en la incapacidad de una persona, etcétera. Pasó así con la Carta de Derecho de VIH, pasó también en este cuatrienio. Ha pasado así con la Carta de Derecho de Hepatitis. La carta, por ejemplo, yo no logré que aprobaran una medida para que se incluyera la hepatitis en los medicamentos de hepatitis en la cubierta catastrófica, ¿verdad? No lo logré, pero logré entonces que la gobernanza lo hiciera por decreto. Y eso a mí me ayuda, me ayuda a mi corazón, a mi conciencia, porque aunque yo no me puedo llevar el crédito y no me interesa llevármelo, se lo va a llevar quien se lo tiene que llevar, porque hasta el otro día, para tú recibir un tratamiento de hepatitis, siendo pobre, tendrías que infectarte con VIH, porque el monotratamiento no existía, ¿verdad? Para hepatitis. Y así hay medidas como esa, ¿verdad? Que son absolutamente controversiales, porque no guardan relación con la maldad política, y de momento sí guardan relación con la brutalidad política, porque yo creo que en ese sentido, el negarle a una persona, o sea, en Puerto Rico hay de 250,000 a 295,000 soldos y soldas. Esa es la cifra que hay. En el censo del 2010 se quitó la pregunta sobre soldos. En el 2020 vuelve nuevamente, y este servidor, yo fui a Estados Unidos, a donde se estaban escribiendo las preguntas, y planteé reclamos para que se incluyeran algunas de las preguntas que no se incluyeron en este censo. Obviamente porque quienes tienen que hacer esa gestión son los gobiernos estatales, y no lo hicieron, ¿verdad? Pero hay un tema que está hablando ahí en términos de salud, hay un tema que está bastante al día en estos últimos tiempos, y es la eutanasia. ¿Usted cree en la eutanasia? No está tanto al día en estos tiempos. En este cuatrienio no se tocó la eutanasia. No. En el cuatrienio pasado se tocó la eutanasia, y obviamente cuando se estaba trabajando el Código Civil, hubo sus reclamos y sus cosas. Yo creo en el derecho del paciente. Yo soy bioeticista. Sí, el derecho del paciente para mí es absoluto. Es decir, yo creo en que yo no creo en que las personas se quiten la vida. Yo no creo en eso. Pero si el derecho del paciente implica la reconsideración reflexiva de su condición en particular, y el entorno que le puede asistir a esa persona, yo estudié adicción en Suiza, así que en Suiza la eutanasia es absolutamente normal. La gente hasta decide por calendario y a qué resort va a ir en los Alpes.
para terminar con su vida, porque su vida está apagada por una situación de incapacidad irreparable. El problema con la eutanasia en Puerto Rico es nuestro pobrísimo sistema de salud. ¿Cuántos diagnósticos en Puerto Rico aparecen malos? ¿Cuánta es la no es que nuestros profesionales de la salud no sepan diagnosticar, es que nuestro sistema desde la reforma hace un disparate tan grande, atropella tanto la ética decisional del médico, que la mayoría de los médicos que trabajan en IPAs, que trabajan en centros primarios que están pagados por dueños particulares, esa es la llamada reforma, que en realidad yo lo que pienso es que eso es un desastre de grandes proporciones. Yo soy salubrista, entonces sé lo que estoy diciendo. La verdad es que eso no asegura que una persona justamente le haya asistido la probabilidad genuina de tener diagnósticos que garanticen que su enfermedad terminal de verdad es terminal. Así que el día que se trabaje el tema de la eutanasia, créeme que me voy a nutrir de todo el conocimiento del mundo y asumiré una posición. Pero sí te puedo decir que el problema es el entorno, hermano. Es que yo no puedo estar seguro, como médico que soy, que nuestro sistema tiene una pléyade de estructuras tan exquisitas que puedan asegurar que un diagnóstico, en términos generales, es el que es. Vámonos para el punto. Vamos a hablar de la gente que, pues lamentablemente, muchas veces habían sido olvidados o son olvidados todavía, creo, por muchos sectores grandes. Y pues usted es una gotita de agua dentro de un mar de aceite que pues ha contaminado tanto, ¿verdad? Y usted está tratando de hacer luz por ello. Aquellas personas que se inyectaban o hasta ahora se inyectan en lo que le llamaban la anestesia de caballo, con un montón de drogas, ¿verdad? Y en el caso del área sur, yo recuerdo que para el año 2000, usted estuvo visitando, impactando muchas regiones, pues tratando de educar a los jóvenes para ver si podían desviarse, ¿verdad? De la adicción y buscar rehabilitaciones. En aquellos tiempos yo recuerdo que habían personas que hacían intercambio de jeringuillas y no entendían el por qué. O sea, cuando veían afuera decían, pero ¿por qué están intercambiando jeringuillas? Lo que están haciendo es apoyando la adicción y realmente eso es un motivo de prevenir o de desviar un poco el impacto de la propagación de infecciones a través de la vía sanguínea. ¿Me puede hablar un poquito de ese trabajo con los adictos a las drogas? Sí, claro que sí. Vamos a ponerlo en contexto. En Puerto Rico se estima que deben existir 180 a 185 mil personas con problemas importantes de uso de droga. Uso de droga problemático. Eso es mucho, mucho. Estamos hablando de una población que ha ido disminuyendo demográficamente y sin embargo los problemas sociales van desproporcionalmente destacándose en la medida en que baja la población, la demografía, en esa medida suben los problemas, la manifestación de esos fenómenos sociales. Y una de ellas es la adicción. De eso, algunos 60,000 son inyectores, usan heroína y es lo que se llama una adicción problemática, es decir, les produce un divorcio con el resto de la sociedad, les produce actos delictivos, les produce un deterioro físico evidente, unos daños que son inherentes al acto de inyectarse y de la forma que se inyecta, ¿verdad? Pues la droga, la heroína en Puerto Rico es ilegal, por lo tanto, el acto de meterse droga es clandestino. Y por lo tanto, todo lo que es clandestino e ilegal siempre va a estar cubierto por sucio, por falta de higiene, por desesperación, por escondite, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ningún control de calidad en la dosis que una persona hace. Así que cuando tú dices en el 2000, pues sí, yo soy el pionero en Puerto Rico de haber instalado el programa de intercambio de jeringuillas. Y lo hice porque en Suiza, de donde yo traje la idea, se había bajado considerablemente en más de un 70% la infección de VIH utilizando jeringuillas nuevas.
solamente con ese acto. Segundo, el acto de hacer intercambio de jeringuilla, lejos de llevar a una persona a entusiasmarse con el uso de drogas, porque si la gente supiera que si hay un ser humano que le tiene miedo a una jeringuilla, es un adicto a drogas inyectables. Dígale a un adicto a drogas inyectables que vaya a ponerse una inyección en el CDT y le huye como al diablo a la cruz, porque es que a nadie le gusta, ¿sabes? Escogerse es un acto horrible, sobre todo cuando se te secan las venas. Así que yo lo que hice fue promover lo que se llama un modelo de mitigación de daños, de disminuir daños. Y ese modelo consta todavía en la provisión de jeringuillas limpias. ¿Para qué? Porque la jeringuilla en VIH, en hepatitis B y en hepatitis C y otras condiciones es el vector. Entonces, si ahora nosotros estamos utilizando... ¿Cómo se implementa como parte del trabajo del Departamento de Salud en Puerto Rico? Bueno, lo que pasa es que en el tiempo en que yo traje el intercambio de jeringuillas fue como un año clandestino, pero en el segundo año la doctora Feliciano, Carmen Feliciano, era la secretaria de salud, y la doctora Feliciano, con todas las diferencias que yo tuve con ella, esa mujer, que Dios la tenga en la gloria, pues fue bien valiente y sí auspició el primer programa de intercambio de jeringuillas, y el auspicio de ella para mí significó mucho, porque el auspicio de ella incluía un estudio doble ciego randomizado. O sea, si tú quieres saber si algo está bien hecho científicamente, don't go other place, ¿verdad? Tienes que ir a un estudio randomizado doble ciego. Y en Puerto Rico se hizo el único estudio que hay en el mundo entero de la eficacia del intercambio de jeringuilla deteniendo la infección con VIH. Lo hizo el doctor Héctor Colón y la doctora Rafaela Robles, que en paz descanse. Eso vale caro y ella lo pagó. Y nosotros intercambiábamos para ese tiempo 1 millón y pico de jeringuillas anuales, pero logramos bajar en 26% estable la incidencia de VIH en inyectores. Mientras que otros sectores empezaron a subir, el de los inyectores que están en las peores condiciones ambientales disminuyó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la gente se acostumbró, eso acostumbrarse no es la palabra, se educó para que tuvieran conciencia de su salud. Obviamente, todos los gobiernos después de ella lo que han hecho es ser criminales contra esa gente, porque le han quitado, y ahí la pregunta tuya vale muchísimo, porque en vez de seguir auspiciando, lo que hicieron fue quitarle dinero, hasta convertir el programa de intercambio de jeringuilla en un pequeño programilla, ¿verdad? Que satisface a los politiqueros babosos, pero deja huérfano a esa población. Y alguien dirá, pero esos son tecatos, no valen nada. No. Óigame bien. No solamente eso, que son enfermos, porque la adicción es una enfermedad que desde el 1952 se reconoce como tal. Pero hay otra cosa importante que quizás es un dato que tú nunca a lo mejor lo has escuchado. 62 a 67% de la población atendida en las clínicas en donde sea en Puerto Rico tiene lo que se llama un diagnóstico dual. Es decir, la persona que uno ve en las calles jure que tiene una historia de terror detrás, porque esa persona es depresiva o esa persona tiene un trastorno de ansiedad, esa persona tiene síntomas esquizoides, esa persona tiene 20 cosas, 1, 2 y 3 diagnósticos, pero nadie, porque nuestro sistema de salud mental, tú me preguntaste de salud física, de salud mental es un desastre, nunca ha sido bueno. Es el desastre de arriba, de la A a la Z. ¿Tú sabes cuántas personas están afectadas hoy en Puerto Rico? Le iba a comentar que ayer precisamente yo le comentaba a que es candidato a senador también, Zaragoza, que es lamentable ver cómo en los diferentes semáforos, en las diferentes esquinas, grandes ciudades y ciudades pequeñas, hay grupos de personas que duermen allí y uno pasa y dice, mira, ahí está fulano de tal pidiendo dinero, pero realmente lo más lamentable es que en el gobierno no hay muchas personas que se preocupen por esas poblaciones, ¿verdad? No se ha hecho quizás, o si lo han hecho, ha sido
mínimamente o escueto un estudio sociológico donde se pueda determinar quiénes son estas personas, por qué están allí. Y precisamente en esa misma línea que usted menciona, bueno, hay personas que han perdido sus hogares, que lamentablemente cuando niños fueron violados, que quizás son profesionales, tú te paras a hablar con ellos y usted ha tenido la experiencia, que son personas realmente profesionales con una inteligencia muy buena, pero Oye esto, yo no soy un senador de sello de goma. Si has notado mi conversación, sabes sí, que está hablando con alguien que te puede decir números, que te puede hablar con conocimiento de causa. Eso no, yo no lo hago para impresionarte a ti. Si me has escuchado antes de ser senador, sabes que siempre he sido así. Yo he sido un enamorado de la ciencia. Así que le voy a decir algo bien importante. Y esa es la intención de esta entrevista, que las personas conozcan quiénes los representan y por qué. O sea, la intención mía es que quizás hay gente ahora mismo tildando a todo el que está en el gobierno de que son malos. Pero como usted ha mencionado, o sea, ahí dentro, usted lo ha analizado de afuera y lo ha analizado adentro. Usted ha estado en las dos vertientes, como una persona que se cansó de que lo estuvieran tomando el pelo, ¿verdad? Los políticos, y digo, espérate, ahora yo voy para allá y vamos a ver si el gas si puede cambiar la vertiente, ¿verdad? Y eso me gusta, porque realmente no se debe a ningún partido, se debe al pueblo. Y yo entiendo que Zaragoza es un hombre en esa dirección, que la gente que no conoce la diferencia entre un senador de un partido a un senador independiente, pues puedan ahora tomar una decisión de cara a las próximas elecciones. Y de hecho, yo creo que todo senador y senadora que gane las próximas elecciones va a tener que enfrentarse a un desafío de conciencia. Y un desafío de conciencia que está siendo vigilado directamente por el pueblo. Este pueblo de hoy es un pueblo con una inteligencia política diferente al pueblo de otros cuatrienios. O sea, aquí yo me siento con jóvenes, sobre todo jóvenes, y personas muy mayores que se pensaban que iban a mantener la tradición de sus lealtades históricas. Hoy en día se resienten esas lealtades y están dispuestos a hacer unos votos extraños, buenísimos, ¿verdad? Porque se les acompaña con la experiencia. Pero hay muchos jóvenes que nosotros muchos de los políticos adultos han rechazado. Quizás porque yo vengo de la academia y he sido profesor de la universidad por muchos años y he estado con jóvenes mucho tiempo. Yo fui 6 años profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe, 6 años en la Escuela de Farmacia, Recinto de Ciencias Médicas, 3 años en la Universidad Interamericana en Bayamón, 8 años en la Universidad de Puerto Rico en Calley. O sea, en realidad he estado en ese y ver cómo se desperdicia la capacidad que tienen muchos jóvenes de hacer un análisis. Así que todo senador que gane, mire, yo le voy a decir una cosa bien importante, senador o candidato, usted sepa que usted va a estar ante un público exigente, como debe de ser, así dice el presidente, ¿verdad? Pero como debe de ser. La fiscalización que produce el modelo de peso y contrapeso no es minoría contra mayoría, es un disparate. El peso o contrapeso debe de ser el pueblo activo fiscalizando, no a través de un analista político, no a través de un muñeco, no a través de esto ni de lo otro, no, a través de su propia consideración mecanizada, organizada, estructurada y gerenciada para que así sea. Así creo que el señor Zaragoza que es un hombre a quien yo lo respeto mucho, un hombre serio, pero en el momento en que gane, si él gana, me tendrá que explicar que cuando él fue secretario de Hacienda, fue quizás una de las personas que se opuso a que los intercambios de jeringuillas recibieran los dineros adecuados. Y yo quiero decir algo, Francisco, y perdona que me salga un poquito, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Mira, cada persona que esté en la calle, hermano, es el hijo de alguien, es el sobrino de alguien, es una persona a quien nosotros yo soy papá y soy abuelo. Yo deseaba ver a mis hijos en una procesión graduándose, pues lo vi. Yo no veo a mis hijos en una línea de acusados. Yo no quisiera ver a mis hijos
a mis nietos. Mi hija empieza ahora en la Universidad de Puerto Rico. Yo quisiera que ella culminara felizmente sus estudios. Yo no quisiera verla en la fila del asistencialismo, mendigando. Ya llegaron los quesos de la Prera a Puerto Rico de nuevo. Estamos en el 40, gente. La gente coge los quesos. ¡Ay, qué queso más bueno! Y no se dan cuenta que es un ícono negativo, porque hemos regresado a cuando los Estados Unidos nos tenían la política de la mendicidad. Vamos a echarle unos quesitos a esta gente, tú sabes, vamos a echarle para que se alimenten por lo menos. El queso es riquísimo. Y la mantequilla, y todo el mundo lo coge, y si me lo dan, yo me lo como. Pero ¿sabes lo que significa eso? No nos damos cuenta, estamos en la más pura miseria. ¿Entiendes? Entonces yo no quiero ver a mis hijos. Cuando usted acusa a alguien de ser un tecato malo, o de que ser una, yo no sé qué, un cuerete por ahí, no. Busque su historia. En mi programa de rehabilitación, Francisco, el de mujeres, el 75% de las mujeres que han entrado a mi detox han pasado por 15 o más hogares sustitutos antes de delinquir. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? ¿Dónde está el departamento de la familia? ¿Dónde? Yo, cuando vaya a ser gobernador, porque lo voy a hacer, en algún momento, yo voy a implosionar ese departamento. Literalmente hay que sentarnos, toda la gente que tiene un tipo de sensibilidad civil, sentarnos sin el repique politiquero y repensar lo que debe de ser un departamento para fortalecer a las familias puertorriqueñas. ¿Por qué se da la violencia de género en Puerto Rico? ¿Por qué se dan los suicidios choretos en Puerto Rico? ¿Por qué el perfil de suicidas en Puerto Rico no guarda relación con ninguna tendencia? Las edades son alocadas, viejos, jóvenes, niños, universitarios, empresarios. No hay una tendencia en Puerto Rico. ¿Sabes por qué? Y el departamento, el instituto este que lleva las estadísticas, no habla claramente sobre el suicidio. Sí lo habla. Lo que pasa es que no puede hablarlo con las herramientas necesarias, porque existen sesgos en la forma en donde se recupera la información. O sea, por ejemplo, digamos que yo hice un proyecto que se llama el 341. Es un proyecto maravilloso. Es un proyecto para prevenir la muerte por sobredosis de opiáceos. Desde la pura educación hasta la provisión del medicamento Narcan en las manos de médicos y no médicos, capacitados y adiestrados, y la inmunidad legal para aquella persona que puede llevar a una persona en pleno momento de sobredosis. Ese proyecto no fue aprobado por vagabundería de la presidencia del Senado. O sea, la realidad es que el proyecto fue aprobado en el Senado, que el proyecto fue aprobado en la Cámara, que el proyecto tenía unas diferencias y vino para concurrir con el Senado, y el señor presidente del Senado lo guardó en una comisión, en una comité de conferencia, y hoy día mueren un montón de personas en Puerto Rico. ¿Me puedes repetir el número del proyecto? El 341. Entonces, ¿qué pasa? Yo te lo traigo porque para que vean el problema de la información. La persona llegó a emergencia, y como la persona llegó a emergencia y no se guarda una muestra de sangre post-mortem, o sea, mientras está vivo para post-mortem, entonces las personas del Instituto de Estadística dependen de qué es lo que le envían de forense. Pero cuando el cadáver llega a forense, dejó de metabolizar. Pero las pruebas de droga prueban metabolitos. Es decir, para que la gente entienda, prueban el resultado de la degradación de la sustancia dentro de un cuerpo vivo. Si yo busco la muestra de sangre en un cuerpo muerto, pues ahora tienen un aparato especial, pero que lo acaban de comprar, ¿verdad? Pero no se podía establecer a ciencia cierta quiénes venían por muerte por sobredosis o quiénes venían porque los mataron, porque eso es una forma de asesinar a alguien también. Y así pasa con los suicidios, y así pasa con un montón de cosas que cuando llegan al Instituto de Estadística han sufrido tantos reveses en el camino que no se sabe lo que la policía declara como un homicidio, el otro lo declara como otra cosa,
Aquí debe haber una uniformidad de datos. Y ese sería un buen proyecto, ¿verdad? Que debe de trabajarse. De hecho, no hay uniformidad en los soldos, no hay uniformidad del lenguaje de soldo, porque en Puerto Rico no existe una junta que certifique a un intérprete. En todos los Estados Unidos hay juntas del Estado que certifican intérpretes. Pero aquí le han permitido que las compañías privadas sean los que certifiquen. Y como las compañías privadas están buscando chavo para su bolsillito. ¿Y no pues podemos incluir el lenguaje de señas dentro del currículo escolar? ¿No se puede explorar esa posibilidad? Sí se puede. Lo que pasa es que, ¿cuál lenguaje? Porque está el lenguaje americano, está el lenguaje criollo, está el lenguaje de los Orocovi, que tiene un lenguaje aparte, está el lenguaje, o sea, hay montones. Así que hay que estandarizar la cosa, hay que uniformar el asunto, y si tú quieres hablar más de uno, pues chévere, pero tiene que haber una junta. Entonces ahí va a entrar la cuestión ideológica del partido que esté en el poder, porque van a querer, entonces, no, vámonos universal, vamos a dar el idioma en inglés. Te voy a decir algo, Francisco, que te va a sorprender. Yo vengo de la izquierda. O sea, yo nunca he tapado que creo en la independencia de Puerto Rico. Lo que pasa es que yo no soy un senador independentista. Punto. No te gustó, no votes por mí, pero yo no lo soy. Yo soy un senador de comunidad. Eso quiere decir que yo respeto a estadistas, como los he respetado, hasta los libristas, si es que existen, anexionistas, colonialistas, espiritistas, independentistas. Algo bien importante. Ajá. Usted es de izquierda, siempre ha sido claro con el pueblo que cree en la independencia para Puerto Rico, pero eso no ha sido una limitación para usted hacer el trabajo que está haciendo. Para nada. Y eso el pueblo también para poner en el contexto de que el pueblo lo analice. Y no lo va a hacer nunca, porque ya aprendí la disciplina de poder escuchar a una persona por sus méritos, porque es ser humano. Te dije que yo soy bioeticista, es decir, en ética se respetan los derechos de una persona. ¿Sabes por qué? Porque es un humano. Esa es la única razón. Es decir, la humanidad viene a ser un criterio fundamental para eso. Así que eso yo lo he aplicado a mis principios. En el caso mío, pues imagínate, yo no sé del partido que es la gente que trabaja conmigo. Y llevo 4 años con ellos. Yo no sé, ni me interesa. ¿Sabes? Y te estoy diciendo que yo cojo los proyectos y los que son buenos, los puedo ir donde sus autores y decirle, oye, le puedo añadir esto, te voy a respaldar en esto, lo voy a discutir en esto. Hay senadores, ¿verdad? Lo digo aquí, ¿verdad? Con mucha humildad, pero hay senadores que me dicen, mire, senador, usted tiene mejor verbo, usted tiene una defensa más fuerte, a mí me tratan como un portavoz y por lo tanto yo tengo más minutos que otros para desempeñarme en el careo, ¿verdad? Usted puede hablar por mi proyecto. Si el proyecto es bueno, a mí no me importa que sea del PNP. Si es bueno y es bueno para el pueblo, ¿por qué yo voy a ser tan mezquino que le voy a impedir al pueblo algo bueno porque es de un partido contrario a quien hace el análisis político? Eso es verdad. Senador, yo no quisiera abusar de su privilegio de poder hablar con usted. Sé que tampoco le gusta mucho que lo llamen senador, porque Chaco, y eso es bueno. Mire, lo he mencionado en muchas entrevistas con muchos políticos. Hay políticos que cuando no están en el poder, pues son lo más cool. Cuando se lleva al poder, pues entonces quieren mantenerse en la burbuja allá arriba y mantener la chalina y la distancia. Yo he visto que usted se ha mantenido como lo conocí hace 20 años atrás. Y eso me gusta porque aunque no soy amigo de usted personalmente, ¿verdad? Siempre le he seguido y he visto la línea por la cual usted se ha dirigido. Pero Francisco, yo en este programa, pues, no me gusta recomendar que voten por unos u otros, pero me gusta que los analicen y crear dudas para que la gente encuentre la verdad. Y por eso es que le he hecho la pregunta y me he quedado bastante silente, permitiendo que usted exponga sus argumentos, que me encantan, y me gustaría que las personas analicen más allá de lo que usted diga. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver quién realmente puede, no solamente que hay algo que me gustó mucho y lo voy a sacar de una entrevista que usted tuvo hace una semana.
Usted fue de los más votos que sacó, yo creo que fue el número 1 que sacó en las próximas elecciones. Y ahí está la voluntad expresa del pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué razón no fue el presidente del Senado? Y entonces ahí vamos, ¿cómo es que los partidos controlan y quieren entonces, ¿ves? Singularizar? Ganamos, pues ahora va el de la insignia, pero no el candidato independiente, que fue el que más votos sacó y que llevó la representación directa de la intención del elector. Porque ahora mismo todavía nosotros no tenemos, Francisco, no tenemos un... ¿Me estás escuchando bien? Sí. Okay. No tenemos un verdadero parlamento. Nosotros tenemos 20 y pico de personas que obedecen a uno, 8 personas que se obedecen entre ellos, tienen 3 grupos, entre 8. Y Juan y yo hemos tenido que hacer caucus para poder llevar medidas buenas en lo que ellos se entretienen en la politiquería. Cuando de esas 2 lugares salen buenas medidas, porque salen buenas medidas, me consta compañeros en el Partido Popular que han presentado excelentes medidas, las investigaciones que ha hecho, por ejemplo, Rosana López sobre salud, yo la distingo. Las aportaciones de Cirilo en el área ambiental, yo lo distingo. Y muchas de las consideraciones que, no todas, pero algunas de las consideraciones que ha hecho el senador Nadal en el área económica, tipo versado en lo que es empresarismo, etcétera, y la capacidad muy valiosa que ha tenido Aníbal José Torres en mediar y en calmar ánimos y producir un hemiciclo civilizado. Todas esas cosas yo las puedo valorizar porque soy independiente. Ahora, ¿por qué yo no fui candidato? ¿Por qué no fui el presidente del Senado? Por lo que tú dices, porque no siendo un parlamento genuino, que debió haberse dicho, bueno, ¿quiénes están nominados aquí para ser el presidente del Senado? Y yo poder haber sido uno, pero como yo no me puedo nominar, ¿entiendes? ¿Quién me va a nominar? Porque exacto, cada partido tiene una soberbia. Los 3, ninguno de los 3, por tradición. O sea, ¿cuántas veces pude haber dirigido incidentalmente el Senado? Porque no estaba el presidente, porque no había, y tuvieron que parar el Senado por horas porque no haya llegado o el presidente o el vicepresidente. Yo lo pude haber dirigido, pero ¿por qué no? Soberbia, vanidad, codicia. Usted que me está escuchando, que me está viendo, ¿usted quiere que eso siga siendo así toda la vida? Pues yo saqué un montón de votos y sacaré un montón de votos de nuevo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo tengo la pasión, porque tengo el ánimo, porque tengo la intención, porque tengo... Si tú ves mi casa, está rellena de información. Yo no paro de pensar. Y mi grupo de trabajo, que es pequeño, es un grupo que no está afiliado a ninguna de esas tucerías, ¿entiendes? Estamos pensando ya que vamos a trabajar ese primer día, no estamos pensando en impresionar a nadie, estamos pensando en contra esto tiene que pasar. Por ejemplo, esas medidas de soldo, yo estoy con Juan, él no va a estar, pero yo me comprometí con él a que todo lo que fue su agenda sobre soldo, yo no lo voy a dejar caer. Vamos a hacer un paréntesis. Ahora, ¿qué le queda por hacer en esto? Si desea, usted va a correr nuevamente, es candidato para el próximo cuatrienio. Dígame, ¿qué quiere hacer? ¿Qué le falta? Mire, a mí me falta trabajar en los modelos completos de agricultura sostenible. En Puerto Rico se tiene que crear las condiciones para que la agricultura sea un elemento importante en la columna de la economía. Y me toca desarrollar un modelo que nosotros presentamos en este cuatrienio, pero que no pudo desarrollarse, que es el modelo de economía basada en comunidad cooperativista. Es decir, un modelo en donde no es darle unos chavitos a alguien para que ponga un carro de hot dog o un carro de papa. Eso no es. Es el desarrollo cabal del potencial que tiene en los grupos de comunidad o los grupos de vecinos o las familias de una comunidad para desarrollar una empresa sin que el gobierno lo estorbe. Y entonces para eso, esa es la creación de un banco comunitario. Eso es revolucionario. Ese banco comunitario para poder lograr financiar sin ninguna
sin ningún cortapisa a personas que tienen la capacidad, el potencial y que tienen el respaldo de la propia comunidad y que van a fomentar por lo menos 5 a 7 empleos completos, ¿verdad? En eso, la reforma universitaria del UPR. La reforma se quedó, ese es un proyecto mío y del senador Rodríguez Mateo. Ese es un proyecto que se trabajó en mi oficina, pues se trabajó en todos los recintos. Es un proyecto que no es, yo no, decir que yo lo escribí sería un desastre. O sea, lo escribió la comunidad universitaria. Eso tiene que nuevamente tocarse y viene reforzado. El proyecto de emergencia, la violencia de género, la declaración de emergencia sobre la violencia de género. Es un proyecto importantísimo porque no es aprobar un papelito, sino estamos hablando de producir 5 años de una amnistía social en donde se trabajen elementos fundamentales para empezar a trabajar la violencia como elemento estructural. No es repartiendo bombitas y folletitos o dándole una macana más grande a la policía, etcétera, etcétera. Yo te puedo estar toda la noche hablando inclusive me preparé para tu entrevista y hice hasta una lista, yo te la puedo enviar, de proyectos. Por ejemplo, la legalización del cannabis recreacional. Eso es controversial, pero ¿a quién vamos a engañar, por favor? 70% de la población ha fumado o fuma marihuana. Y la mayoría de las personas que asisten a los dispensarios de cannabis buscan una excusa para tener un diagnóstico que les faculte a una licencia. ¿Por qué eso? ¿Por qué cuadrarle al cannabis medicinal un impuesto tan alto? Vamos a quitárselo y vamos a ponerlo en el recreacional. Vamos a liberalizar la industria del cáñamo, que la ley que se aprobó es mala. Es mala, no importa lo que Alexandra, que es mi amiga, diga, la realidad es que la forma en que la aprobaron favorece a unos pocos en detrimento de los muchos. Aquí hay un montón de jóvenes que están en la agricultura y que merecen la posibilidad de que una parte de su agricultura sea cáñamo. ¿Por qué? Porque da 4 cultivos al año, 4 cosechas al año, porque en Puerto Rico la posibilidad de vender esas 4 cosechas es extraordinariamente increíble, etcétera, etcétera. Volver nuevamente a la reforma juvenil. Hay un montón de proyectos que yo te puedo decir, por ejemplo, la reforma del fondo catastrófico. Tiene que haber una reforma completa, que es la ley del derecho a la salud de Puerto Rico, la ley 150 del 1996, para que se empiece a incluir los diagnósticos emergentes. Ahora mismo nosotros no sabemos cuáles van a ser las secuelas permanentes del COVID. No lo sabemos, pero ya estamos viendo lo que en Estados Unidos le llaman los long-term haulers. Gente jovencitos, que van a estar toda su vida con unos síndromes en donde está afectado su sistema respiratorio, va a estar afectado su hígado, sus riñones, su corazón sobre todo, y no van a poder incorporarse productivamente a la sociedad. Eso es importante que lo trabajemos. El independizar el archivo histórico. No sé si han visto el archivo histórico de Puerto Rico, un desastre. El archivo donde está toda nuestra historia, donde nosotros tenemos el santo grial de nuestra historia, se le asignan 17,000 pesos al año. Yo quiero sacar. No ha sido nunca valorizado ese archivo. Nunca. Allí los empleados hacen de tripas corazones, gente bien profesional que yo admiro profundamente. Ese archivo debe de ser totalmente independiente. No debe estar adherido al Instituto de Cultura ni a yo no sé qué. Debe ser como General Archives en Estados Unidos, en Washington. Tú llegas hasta ellos. Eso es importante considerarlo. La figura, esto es algo revolucionario. En Puerto Rico hay 300,000 perros realengos y no hay un conteo de los caballos realengos, de los cabros realengos, de los políticos realengos hay un montón, pero son menos productivos que los caballos y que los cabros. Entonces, pero hermano, lo que se llaman las zoonosis, no las estamos trabajando. Yo quiero que se instituya la figura del veterinario del Estado. Eso es importante, eso es trascendental, eso es totalmente revolucionario. Crearlo a nivel de gabinete.
No, al revés. Porque eso es lo que se equivaldría al cirujano general de los Estados Unidos. Pero en el área de veterinaria. De veterinario. Sería un puesto de 10 años, que no debe ser recomendado ni por el gobernador, debe ser recomendado por su gremio y por los expertos. Hablando de nombramiento, el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y no debe de cambiarse, mejorarse ese tipo de nombramiento que no esté ligado a un solo partido. Eso, y de hecho la nueva ley electoral lo que hace es agudece eso, porque prácticamente le entrega la comisión a dos partidos. El bipartidismo, no el tripartidismo ni siquiera, el bipartidismo se vuelve, aunque pierdan, siguen siendo los jefes. Eso es un desastre. O sea, hay un montón de proyectos, hermano, que son, por ejemplo, los conectores. ¿Alguien piensa en los chavos conectores? Hay 3 áreas que la gente puede. Si ahora mismo nosotros estuviéramos siendo atacados por un categoría 4 como Laura y estuviéramos en la condición de Houston y de Luisiana, hermano, por lo menos yo que vivo en Loíza, ¿ok? Estaría echándome Requiem in Pache, ¿verdad? Porque la realidad es que aquí hay 3 áreas ya predeterminadas. Punta Santiago en Humacao, Isleta en Arecibo, el islote, y Loíza. Esas 3 áreas son 3 áreas que necesitan conectores para salir de emergencia. Cuando aquí en María cuando en un huracán de esto, se dijo que en uno de los terremotos se dijo que iba a haber un tsunami, que fue una falsa alarma. Sí. La salida del tsunami, que es la 187 de Loíza, se atascó en 10 minutos. Y las personas permanecieron allí horas. El tsunami hubiera arrasado con todos ellos. Nadie hubiera podido salir, porque no hay un conector. Cada 4 años, populares y PNP aprueban una resolución. Tú sabes muy bien lo que son las resoluciones. Eso es un entretenimiento. Sí. Aprueban una resolución para estudiar y se pasan estudiando la reencarnación del cangrejo. Hablando claro, el estudio significa dinero para los bolsillos y los amiguitos beneficiarse. Senador, muchas gracias. De verdad, yo estoy muy complacido por su participación y quería esta entrevista porque personalmente le admiro mucho y creo que hay muchas personas en el país que necesitan nutrirse de verbos de personas que conozcan su trabajo. No solamente usted conoce pues el área salubrista, sino que conoce también el área política y sociológica del país, y eso es bien importante porque hemos visto candidatos, haciendo un análisis, ¿verdad? Mirándolo de afuera, candidatos que aspiran a puestos electivos y se rehuyen a hablar 1 hora con temor a que uno les deje que hablen, porque realmente se pierden, no están preparados para lo que están aspirando. Y pues con mucho respeto a todos los aspirantes de todos los partidos, ¿verdad? Que les vaya bien a cada uno, pero la verdad hay que decirla, a veces uno quisiera hablar con políticos que no hablen la babosería política, sino que hablen la coherencia de lo que la gente quiere escuchar. Y eso me agrada mucho de esta entrevista y por eso le agradezco un montón a usted y muchas felicidades para su nietecito. Yo quisiera, si me permite, decir 2 cosas. Uno, para la diáspora, que es tan importante para Puerto Rico. Si no hubiera sido por la diáspora, en María nosotros nos hubiéramos guindado. Yo levanté una clínica en Toa Baja, atendimos 8,200 pacientes gracias a esa maravillosa diáspora. El voto ausente es hasta el septiembre 19. Por favor, vote. Inscríbase, bien fácil. Usted abre la página de la comisión y la primera página busca voto ausente. Lo único que usted necesita es el sello, el matasello de la oficina postal. No es más nada, bien fácil. A los puertorriqueños y puertorriqueñas en Puerto Rico, quiero decirle que el septiembre 14 es el último día para inscribirse. No espere a septiembre 14. Usted quiere cambiar el país, no lo va a hacer desde un sofá. Usted tiene que cambiar el país, usted tiene que votar. Y para votar tiene que inscribirse. Y tiene que hacerlo antes de septiembre 14. Es muy fácil.
Y si no fuera fácil, la patria es valor y sacrificio. Y lo último, esta vez, Francisco, de colores no se trata. Se trata de vida, de supervivencia. Importante. Es para pelo. Yo te lo estoy diciendo y se me erizan. Sí, igual. Porque Yo entiendo que estas elecciones son literalmente de vida o muerte para el país. O sea, no, acuérdate esas palabras. Esta vez de colores no se trata. No juzguen esto. O sea, lo que estamos buscando, gente, es el tesoro, no el cofre. El cofre brilla, es el tesoro. Gracias, hermano. Espero que las personas que nos estén viendo puedan compartir este video y que se puedan sentar un ratito. Yo en estos días comentaba que yo prefiero perder 1 hora diaria hablando y nutriéndome yo para ayudar a otras personas antes de perder 4 años comiéndome lo que no me gusta. Es el momento de que las personas se sienten un ratito, analicen a cada candidato y vayan componiendo. Mi idea es que vayan componiendo a través de estos programas la legislatura que quieren. No que voten ahí a ciega por un partido político y se olviden de los buenos. Yo te felicito, de verdad. En cada partido y en cada grupo tiene que haber gente buena. Claro que lo hay. Claro que lo hay. Gracias por esto. De verdad, yo pienso que la patria te lo va a agradecer siempre. Dios le bendiga siempre. Gracias. Adelante. Gracias.